Bien, entonces los brokers de seguros en la ciberseguridad los dejamos en compañía de Elizabeth Gurney y Sergio Torres. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Gurney y yo trabajo en el corredor de seguros Willis Towers Watson. El propósito de mi presentación hoy es demostrar cómo un seguro cibernético puede ser una herramienta muy útil dentro de su programa de gestión de los riesgos cibernéticos. Primero vamos a mirar un poco a los riesgos cibernéticos y cómo esos riesgos pueden impactar en la infraestructura crítica. Y luego vamos a mirar cómo se puede utilizar un seguro para transferir esos riesgos al mercado de seguros. Creo que todos estarían de acuerdo que el mundo de hoy está hiperconectado. Estamos conectados 24/7 a través de nuestros laptops, smartphones, dispositivos. Y esa conectividad significa que el riesgo cibernético está impregnando cada aspecto de nuestras vidas. Mucha de esta conectividad está promovido por lo que se llama la nueva Internet, que es la Internet de las cosas. Y dicen que en el 2020, más o menos 50,000 millones de dispositivos van a estar conectados al Internet. Básicamente todo lo que utilizamos va a estar conectado. Como todos ustedes saben, mucho mejor que yo, el mundo de la industria y la infraestructura crítica no es diferente. En paralelo con la expansión de la Internet de las cosas, estamos viendo que muchos productos de hardware, de servicios y procesos también están conectados y están siendo controlados por tecnología inteligente. En el Internet de las cosas industriales, eso puede tener un impacto diario mucho más significativo en las empresas, la seguridad e incluso la vida. El Internet de las cosas industriales lleva las computadoras de tecnología informática a la tecnología operativa y eso puede tener un impacto sobre la eficiencia y la productividad en casi cualquier proceso industrial. Pero al mismo tiempo estamos hablando de un juego más peligroso porque con el Internet de las cosas industriales, si hay un incidente o hay un downtime, eso puede tener un impacto sobre la operación de la empresa, la seguridad e incluso a veces las vidas. Sé que para muchos de ustedes su trabajo es proteger y mitigar los riesgos cibernéticos dentro de sus organizaciones. Y entiendo que para muchos de ustedes probablemente su enfoque es sobre la tecnología. Sin embargo, creo que es importante tener en cuenta siempre de que el riesgo cibernético es mucho más amplio que eso, ya que también involucra a temas de las personas, del capital, temas regulatorios y políticos. El riesgo cibernético es un riesgo que habilita, acelera y amplifica los demás riesgos y por lo tanto es tan difícil cuantificar y mitigar. Los ataques en contra de un sistema pueden involucrar solo los componentes cibernéticos y su operación, pero esos impactos pueden extenderse a los sistemas físicos, comerciales, humanos y ambientales de los que están conectados. Entonces, cuando hablamos del riesgo cibernético, ¿a qué referimos? Realmente es un término muy amplio y exhaustivo que se utiliza para describir una matriz de riesgos compuesta de diferentes fuentes, motivos y tipos de pérdida. No hay límites en el ciberespacio, no hay fronteras internacionales ni océanos que cruzar. El espacio cibernético básicamente es ilimitado en su alcance y por lo tanto estamos hablando de factores internos y externos, actos intencionales e involuntarios que pueden resultar en una gran exposición a una variedad de riesgos cibernéticos, incluyendo el acceso no autorizado, transmisión de virus, espionaje, daño accidental, solo para mencionar algunos. Para comprender los 50 riesgos principales para esas 5 industrias, en Willis Towers Watson hicimos unas encuestas independientes a 150 líderes empresariales de cada industria para entender su percepción sobre los riesgos que están confrontando hoy en día y que van a ser en el futuro. Riesgos cibernéticos aparecieron entre los 10 principales riesgos para cada industria, demostrando de que el riesgo cibernético hoy en día, en todas sus variedades, es un tema muy presente en las reuniones de los consejos de administración. La ciberseguridad no solamente es un problema de la tecnología, pero está volviendo a ser un problema del negocio. Históricamente, abordar la ciberseguridad ha sido el rol del CISO o del equipo de la tecnología informática, pero nosotros creemos que este
el manejo de los ciberriesgos necesita un approach mucho más holístico que involucra otras partes de la empresa, como las partes legales, de finanzas, de recursos humanos. La compañía también debería buscar una manera de transferir ese riesgo al mercado de seguros, como es común con otros tipos de riesgos. Eso para mitigar los impactos negativos que un riesgo cibernético puede tener sobre el estado de la empresa. Incluso con una postura de seguridad proactiva y medidas preventativas implementadas, un ataque exitoso aún puede ocurrir y puede causar un daño mayor a su negocio. Puede afectar a los resultados anuales, así como la reputación de la empresa y la confianza de sus clientes, consumidores, socios y reguladores. Entonces, cuando estamos hablando de las infraestructuras críticas, creo que es importante tener en cuenta las vulnerabilidades específicas de la tecnología operativa. Aunque dada la audiencia de hoy y las presentaciones que hemos escuchado, creo que ustedes saben mucho más de eso que yo. Pero igual creo que es necesario mencionarlo antes de mirar los diferentes tipos de pérdidas que pueden resultar de los riesgos cibernéticos que afecten a esta tecnología. Muchos sistemas de control se ejecutan con estándares, protocolos y software diseñados e implementados en un momento en que la superficie de ataque era mucho más limitado porque no había tanto interconexión entre los dispositivos o conexión con las redes. Las industrias críticas han tardado en adoptar nuevas tecnologías porque sus sistemas de tecnología operativo han podido producir constantemente un producto final que es muy necesario para nuestra sociedad moderna. Y eso puede ser cosas como electricidad, productos farmacéuticos, productos químicos y alimentos. Además, esos sistemas de tecnología operativa han sido históricamente, capaces de funcionar día a día sin fallas catastróficas. Sin embargo, estamos viendo que con el impulso de la interconectividad entre esas máquinas, están ganando la atención de los cibercriminales. Entonces, hoy en día hay mucho más riesgo asociado con esta tecnología. Aquí están las amenazas más comunes a este tipo de tecnología. El primero siendo los gobiernos. Tal vez eso no es un riesgo tan prevalente aquí en América Latina, pero en países como Estados Unidos o países de Europa es una amenaza real, donde tienes países adversarios que están dirigiendo sus ataques en contra de la infraestructura crítica de un país para causar un daño a su economía. Luego tenemos los terroristas, los ataques de los terroristas, donde quieren hacer un daño y al mismo tiempo quieren pasar algún mensaje político. Y los activistas, parecidos a los terroristas, para hacer un mensaje político o para llevar a un cambio social. Y los hackers, que básicamente quieren demostrar cuando hacen un ataque dirigido a la infraestructura crítica que pueden tomar control y que pueden hacer un daño si quieren hacerlo. Aquí tengo unos ejemplos de ataques en contra de la infraestructura crítica que han llegado a tener un efecto físico. Seguro que ustedes todos están muy familiarizados con el virus de Stuxnet, que afectó a varias centrales nucleares en Irán. Eso fue planteado por una persona a través de una memoria USB, demostrando de que la tecnología sin estar conectada aún puede ser vulnerada a través de un ataque. El objetivo de eso era los Programmable Logic Controllers que se utilizan para controlar los procesos mecánicos automatizados. Y básicamente a controlar la velocidad de los centrifugadores podían llegar a destruir la producción del uranio. ¿Cuál fue la pérdida? Pues el ataque causó un daño sustancial al programa nuclear de Irán al destruir su uranio. Luego había Industry, también conocido como Crash Override, que fue un ataque dirigido que afectó a una única subestación de transmisión en Ucrania a fines de diciembre de 2016. El malware tuvo acceso a las redes cooperativas y luego se saltó el sistema de escala. Y el troyano utilizó instrucciones legítimas para
desconectar las subestaciones de la red, demostrando que había ataques anteriores donde se habían hecho espionaje en el sistema para entender qué eran las instrucciones necesarias para llevar a cabo este resultado. ¿Cuál fue la pérdida? Pues por un periodo de 6 horas, 225,000 personas estaban sin energía y tenían que operar sin escala y control automatizado por más de un año en algunos sitios. Luego había un ataque en contra de una planta de acero alemana, donde los ciberdelincuentes tomaron control del software de producción en la planta y causaron importantes daños materiales en el sitio. Los atacantes primero piratearon a la red cooperativa o red informática y a partir de esta red penetraron en el software de gestión de producción de la planta. Podían acceder a la mayoría de los sistemas de control de la planta y podían destruir metodológicamente los componentes de interacción humana. La pérdida fue que se causó un daño severo al alto horno. Y luego había un caso que creo que en la presentación anterior se mencionó eso, un caso del malware Triton que dirigió directamente a las redes de tecnología operativa y se fue dirigido en contra de los controladores de seguridad Triconex que operan en la planta fabricados por Schneider Electric. Esos dispositivos se utilizan en alrededor de 18,000 plantas en todo el mundo, incluyendo las plantas nucleares, plantas de energía y las petroquímicas. Afortunadamente no había ninguna pérdida en este caso porque había un código malo en el código de los atacantes que cerró automáticamente en el sistema, pero su objetivo era causar una explosión y una disrupción dentro de esta planta. Luego el año pasado teníamos los grandes ataques de ransomware. El más dañino de estos ataques fue el malware NotPetya, que en principio los reportes dijeron que era un ransomware, pero en la realidad se comportó más como un limpiador de discos. Mientras que NotPetya tenía un impacto fuerte sobre las redes cooperativas de las empresas, también se afectó el dominio industrial a impactar la operación de varias tecnologías operativas. La infraestructura crítica fue el objetivo principal de los ataques. Por ejemplo, los sistemas automáticos de medición y los sensores de radiación en la planta Chernobyl tuvieron que cambiarse a una tecnología antigua durante el periodo de un día. También se informó que algunas empresas de construcción de acero, petróleo y gas en Ucrania, Rusia y Polonia se habían visto afectados por los efectos adversos por el ataque. Y aquí tenemos dos ejemplos de las pérdidas importantes causadas por este ransomware o este malware. La empresa farmacéutica Merck es una de las empresas farmacéuticas más grandes del mundo y ellos vieron a toda su operación afectado, desde la administración, la producción y la venta de sus productos. Ellos dijeron que toda su producción de la vacuna pediátrica Gardasil fue interrumpido y eso lo obligó a la empresa a pedir un préstamo del producto del gobierno de Estados Unidos para satisfacer la demanda. ¿Cuál fue la pérdida para ellos? Pues en el 2017 declararon pérdidas de más o menos 620 millones de dólares y dijeron que estaban esperando más pérdidas en el año del 2018. Luego tenemos la empresa de envío de contenedores más grande del mundo, Maersk, que en el julio del 2017 la compañía declaró que tenían que reinstalar más de 4,000 servidores, 45,000 computadores y 2,500 aplicaciones en el transcurso de 10 días. Y toda esa operación les costó aproximadamente 300 millones de dólares. Entonces, a pesar que la mayoría de los incidentes cibernéticos aún están motivados por espionaje o el robo de datos, estamos viendo un aumento en herramientas destructivas y eso es una tendencia alarmante y creciente. Si observamos el impacto que los riesgos cibernéticos pueden tener en la infraestructura crítica,
podemos ver que hay pérdidas físicas y pérdidas no físicas. Las pérdidas no físicas generalmente resultan de algo que ha afectado a la red cooperativa de la organización y puede ser cosas como violación de información sensible, daños reputacionales, daños de datos y sistemas y paralización por interrupción de la red. También podemos ver que con la infraestructura crítica, donde hay una alta dependencia de su tecnología operativa, se puede ver pérdidas físicas como incendio, explosión, paralización por daños físicos, rotura de maquinaria y daños colaterales. Entonces, los riesgos cibernéticos, cuando se aplica la infraestructura crítica, pueden tener una mirada de pérdidas mucho más amplio que una empresa una banca o una empresa financiera, ese tipo de organización. Entonces voy a hablar un poco sobre, nosotros siempre aconsejamos a nuestros clientes de trabajar con la transferencia de este riesgo. Siempre aconsejamos trabajar en esas 3 etapas. La primera etapa es muy importante para el riesgo cibernético y es el análisis y el entendimiento de su riesgo antes de pensar en comprar un producto para transferirlo al mercado de seguros. Y nosotros tenemos clientes que hacen ese trabajo dentro de su organización porque cuentan con las capacidades técnicas adecuadas para llevar a cabo una investigación de sus propios riesgos y una cuantificación de su riesgo cibernético antes de decidir transferirlo al mercado de seguros. También tenemos clientes que trabajan esta parte con una empresa externa que no está relacionado con el mundo de seguros. Y hoy en día los corredores de seguros grandes ofrecen varias herramientas, algoritmos, talleres para ayudar a sus clientes a cuantificar su riesgo, mirando cosas como interrupción de la red, brecha de información, y para las empresas industriales también se puede hacer talleres y cuantificaciones para entender cómo puede ser una pérdida física que puede resultar de un incidente cibernético. Entonces miramos el primer paso en un poco más detalle, que es la evaluación del riesgo. Primero hay que determinar cuál sería la estrategia con la empresa y la mejor forma de transferir el riesgo al mercado. Para hacer eso hay que identificar las diferentes áreas de la empresa, las diferentes geografías y subsidiarias, para determinar cómo cada área de la empresa maneja la información sensible y los sistemas críticos. Luego hay que mirar luego hay que diagnosticar el nivel de exposición dentro de su organización a los ciberriesgos, mirando también por compañía, geografías y subsidiarias. Y eso se puede hacer a través de encuestas que se hacen en las diferentes áreas del negocio. Eso para recoger las percepciones particulares sobre el nivel de gestión de cada compañía sobre los riesgos cibernéticos en sus diferentes componentes de identificación, valoración, tratamiento, seguimiento y monitoreo. Luego hay que analizar y cuantificar los peores escenarios por riesgos cibernéticos. Eso estudiando, como mencioné antes, los impactos de una brecha de información, una interrupción de sus sistemas y también con las organizaciones industriales mirar cómo un evento cibernético puede resultar en un daño físico a su propiedad. Básicamente ahora el rol de un corredor de seguros es mucho más de simplemente la colocación de una póliza de seguro, pero ahora es un poco como un consultor de riesgos. Y creo que para el riesgo cibernético eso es muy importante porque estamos hablando de un riesgo muy complejo y sin estadísticas. Entonces es muy importante que tienes a personas capaces de entender el riesgo y las necesidades de su organización para luego poder transferirlo de una forma adecuada al mercado de seguros. El próximo paso es el análisis de las coberturas de la organización. Y eso lo hacemos haciendo lo que se llama un gap analysis, que básicamente es un estudio de las diferentes pólizas de seguros que tienen contratado hoy en día para identificar qué exclusiones tienen para riesgos cibernéticos específicas y qué coberturas tienen. Eso con la finalidad de lograr una unificación del programa con respecto a los riesgos cibernéticos. El desafío que nos enfrentamos es lograr un estado de mejora continua y estar preparado para enfrentar las contingencias a medida que los riesgos cambian y emergen.
Igualmente importante es determinar cómo se aplican las diferentes coberturas que tienen contratadas para que cuando pase un incidente cibernético, ustedes entienden cuál póliza va a responder por las diferentes partes del riesgo. También mirando las retenciones que tienen los deducibles. Por ejemplo, el periodo de espera en una póliza de daños es muy diferente al periodo de espera en una póliza de cyber, entonces hay que entender a qué momento del incidente van a contestar esas diferentes coberturas. Y esta parte del gap analysis es tan importante porque algunas coberturas tienen lo que llamamos silent cover o cobertura no afirmativa. Eso se refiere a las posibles exposiciones cibernéticas contenidas en las demás pólizas de seguro que tienen contratados, que pueden incluir o excluir implícitamente o no los riesgos cibernéticos. A diferencia del seguro cibernético que define claramente cuál es el alcance de su cobertura, esas pólizas tradicionales y las pólizas de daños no fueron desarrollados con los riesgos cibernéticos actuales en mente. Abordar esta cuestión de cobertura afirmativa o no afirmativa es tan importante porque muchas organizaciones piensan que tienen una cobertura adecuada cuando en la realidad no es así. Entonces, por eso es importante hacer el gap analysis y entender qué realmente tienes cobertura y qué no tienes cobertura dentro de sus pólizas. Algunos productos se consideran el riesgo cibernético, algunos mercados se consideran el riesgo cibernético como cualquier otro peligro, ¿no? Entonces, si hay un riesgo cibernético que resulta en una explosión, entonces eso debería estar cubierto por la póliza de daños, no por la póliza de cyber. Pero estamos viendo más y más que el mercado de seguros en general no está yendo por este camino. Esos mercados están diciendo que ellos no quieren asumir este riesgo cibernético que es tan difícil cuantificar y entender, y por lo tanto lo están pasando al mercado de cyber. Entonces, en cuanto has hecho toda la parte de la evaluación de su riesgo, entiendes qué tienes qué tienes cubierto, qué no tienes cubierto. Ahora es el momento para mirar el mercado de seguros para transferir los riesgos específicos de su empresa. Y aquí tenemos unas estadísticas generales sobre el mercado de seguro de cyber. Entonces, hoy en día la prima bruto global estimado es de $3 billones. Es un mercado todavía muy chico en comparación con otras líneas de seguros, pero se espera que eso se va a incrementar a 17 billones en el año 2023. Entonces, estamos viendo un crecimiento importante en la compra de este producto. 80% de las empresas del Fortune 1000 compran un seguro cibernético, lo que significa que 80% de las 1000 empresas más grandes de Estados Unidos hoy en día compran un producto cibernético. La capacidad disponible para un solo riesgo es de $600 millones, que es muy chico en comparación con otras líneas como daños o transporte. Sin embargo, estamos viendo que está creciendo en cuanto hay más mercados ofreciendo la cobertura. Hoy en día hay más de 60 mercados ofreciendo la cobertura, pero hace 10 años fueron como 40 mercados. Y los mercados principales para este seguro son AIG, Excel Catlin, Beazley, Chubb y los mercados de Lloyd's en Londres. Y yo diría que para el mercado de América Latina son AIG, Zurich, Beazley, Liberty y Chubb. Ustedes seguro que saben eso, pero se estima que las pérdidas globales de los ataques de ransomware del 2017 llegaron a los $6 billones. Y de esos $6 billones, aproximadamente 3 billones estaban cubiertos por seguros. Algunos por coberturas no afirmativas dentro de otras pólizas tradicionales y los demás dentro de las pólizas de seguro cibernético que tenían contratado. Entonces no quiero aburrirlos demasiado entrando en los detalles de la cobertura, pero creo que es bueno hacer un resumen rápido de qué cubre una póliza de cyber estándar para que lo tengan en cuenta. Hay mucha variación entre los productos ofrecidos por los diferentes mercados de seguro y por eso es tan importante trabajar con su corredor para identificar cuál es el producto mejor a sus necesidades.
Pero una póliza típica de cyber está dividido en dos partes. Tienes la primera parte, que es la parte de la responsabilidad civil, que es donde la póliza está cubriendo los reclamos hechos por terceros. Aquí es donde la póliza responde pagando los gastos de defensa de la empresa y cualquier indemnización financiera que la empresa está obligada a pagar a los reclamantes o los terceros afectados. Y eso es a causa de cosas como violación de información sensible, corrupción o eliminación de datos, violación de información por parte de un proveedor. También la responsabilidad de la empresa para mantener a sus redes seguros. Si, por ejemplo, utilizan a tu red para transmitir un virus o un código malicioso a la red de un tercero, entonces eso puede resultar en un reclamo de un tercero que estaría cubierto por la póliza. También denegación de servicio. Tal vez no es tan importante para su sector, pero si ustedes ofrecen servicios como cuentas en línea y los clientes no tienen acceso a esas cuentas por un periodo de tiempo, eso puede resultar en reclamos también. Luego tienes las pérdidas propias del asegurado, que tal vez son las coberturas más interesantes para el sector de la infraestructura crítica, donde tienes cobertura para la interrupción de negocio, que resulta de una interrupción de su red. Y importante notar que esta cobertura no solamente aplica como resultado de un ataque cibernético, pero también de cosas como error de programación o también sabotaje de sus empleados. Esta interrupción de negocio contempla la pérdida de ingresos y cualquier incrementado en el costo de trabajar o operar mientras que están con las redes interrumpidos. Luego tienes la cobertura para la restauración, reconstitución y recreación de los activos digitales, también debido a los causas que acabo de mencionar, delitos informáticos, sabotaje de empleados y errores operativos. Y eso es básicamente todos los costos que ustedes tienen que incurrir para restablecer sus redes y datos que han sido dañados o perdidas. Y luego ciberextorsión, los costos de contratación de expertos de gestión de riesgo, y los costos de pagar cualquier rescate, que puede ser en monedas tradicionales o también en criptomonedas, siempre y cuando legal por ley o probado por ley. Perdón. También tienes los gastos asociados, que son las sanciones y multas, que pueden resultar de una investigación regulatoria en contra de la organización por falta de cumplir con las leyes de protección de datos en los países donde operan. También los gastos de defensa en una de esas investigaciones, los costos de relaciones públicas para ayudar a la organización a responder al incidente y manejar la reacción del público y limitar el impacto reputacional que un incidente puede tener. Y los casos de supervisión de robo de identidad y crédito, que son los casos asociados cuando tienen que notificar a un tercero que su información ha sido violado y los servicios adicionales que se pueden ofrecer a ellos. ¿Que no está cubierto por una póliza de cyber? Pues normalmente una póliza típica de cyber no cubre cualquier pérdida o daño a la propiedad física. Sin embargo, como vamos a ver ahora, hay un mercado especializado que puede ofrecer esas coberturas. No se cubre cualquier fallo o interrupción de servicios externos de energía, servicios públicos, satelitales o telecomunicaciones. Importante notar que si hay un problema con la energía dentro de su propiedad, hay un corte de potencia o un incremento de potencia y eso resulta en un impacto sobre sus redes, eso sí está cubierto. Solo no está cubierto si esta falla viene de afuera de su propiedad. Brechas o fallas que comenzaron antes de la fecha de reactividad, que generalmente es la fecha cuando empiecen a comprar el seguro. Actualizaciones o mejoras del sistema. Eso significa que cuando te pagan los gastos para recuperar sus datos y sus sistemas, siempre es hasta el estándar en donde se encontró antes del incidente. Y crimen financiero, que es el robo de dinero o valores, que es normalmente cubierto bajo de la póliza de crimen, pero a veces se puede incluir algún sublímite para este tipo de pérdida. Entonces, como acabo de mencionar, y seguro que eso es tal vez una de las coberturas más interesantes para esta audiencia, hay un mercado hoy en día especializado que puede ofrecer la cobertura de daños físicos, daño a la propiedad, lesiones corporales y responsabilidades ambientales dentro de la póliza de cyber.
Aquí es donde viene el valor de ese gap analysis para ver cuáles son las exclusiones específicas que tienen en otros programas de seguro, para luego definir si hay riesgos que se tienen que colocar dentro del programa de cyber. Y para ese mercado hay unos aseguradores especializados en esos temas que tienen la combinación de el conocimiento de los riesgos cibernéticos y los riesgos de daños o riesgos de la propiedad en Londres, que pueden ofrecer un producto completo que cubre ambos aspectos de los riesgos físicos y los riesgos financieros. Las características de este mercado es que todavía es un mercado muy limitado. Hay aproximadamente una capacidad máxima de 300 millones para un solo riesgo, pero eso esperamos se va a incrementar en los próximos años a medida de que los mercados tradicionales siguen excluyendo los riesgos cibernéticos, entonces hay una demanda para esta cobertura. También el costo de este seguro es muy similar a un costo de un seguro de una póliza tradicional. Mientras que una póliza de cyber generalmente tiene primas más parecidas a una póliza de responsabilidad civil, una póliza de cyber con daños físicos tiene una prima mucho más alta. También la parte de la retención o el periodo de espera para la cobertura de la interrupción de negocio. Cuando tiene la cobertura para daños físicos, está más parecido a una póliza de daños que puede ser 25 a 30 días. En comparación a una póliza de cyber por la interrupción de la red, tiene un periodo de espera de 8 a 12 horas. Entonces hay mucha diferencia entre los dos, pero pueden tener los dos diferentes retenciones aplicadas a las diferentes coberturas en la póliza. Solo para demostrar cómo se pueden reaccionar las diferentes coberturas y en qué momento de un incidente. Primero ocurre el incidente y la primera cosa que van a hacer es van a llamar a un proveedor externo de computación para hacer una investigación forense, para identificar cuál es la causa y el alcance del fallo y para asegurar que está contenido. Tal vez también van a necesitar algún apoyo legal para manejar los temas regulatorios que pueden aplicar en el país donde ocurrió el incidente. Y todos esos gastos están cubiertos por la póliza de cyber. Es más, la mayoría de los proveedores del seguro hoy en día tienen sus propios paneles de proveedores y tienen un número de 24/7 que ustedes pueden llamar cuando ocurre el incidente para declarar lo que está pasando y ellos van a apoyarte en manejar el incidente e investigar lo que está pasando. Eso tal vez aplica más a las empresas medianas, las empresas chicas que no cuenten con sus propias capacidades y no tienen sus proveedores preferidos. Pero entendemos que con los clientes más grandes, con un riesgo más complejo, que tienen una relación con proveedores específicas, en esos casos lo que hacemos es trabajamos con la aseguradora y con el cliente para asegurar que esos proveedores están nombrados dentro de su póliza de seguro, para que ustedes puedan llamar directamente a esos proveedores sin tener que venir primero a nosotros para pedir la autorización para acceder a esos proveedores. Esa parte de la póliza es súper importante, es algo que siempre trabajamos en mucho detalle con nuestros clientes porque entendemos que cuando ocurre un incidente tiene que reaccionar de una forma rápida y notificar a su corredor para luego notificar a la aseguradora no es una forma rápida de tratar con el incidente. Luego tienes el manejo del crisis a corto plazo. Eso puede ser si hay una violación de información de terceros, la notificación de los terceros afectados. Aquí en América Latina no hay tantas regulaciones asociadas con eso, pero en Europa y en algunos estados de Estados Unidos tienen plazos obligatorios muy cortos para notificar a los terceros que han sido afectados, como 72 horas. Y notificar a cada persona que ha sido afectado, si estamos hablando de un número, una cantidad de clientes importante, puede resultar a ser en los millones. Como mencioné antes, las relaciones públicas, una buena firma de comunicación para manejar las redes sociales, para limitar el impacto en los periódicos y en el media. El manejo del ciberextorsión, también lo mencioné antes, incluyendo el pago de los rescates, la restauración de datos y sistemas, todos los casos asociados con eso están cubiertos por la póliza. Y luego tienes el manejo de las consecuencias a largo plazo, que es donde vienen las acciones legales de terceros que están reclamando por la información que ha sido violado o porque no han tenido acceso a un servicio ofrecido por ustedes.
interrupción de negocio. Y si ustedes tienen contratado las coberturas para pérdidas físicas, ahí es donde va a pagar el costo de la pérdida física y cualquier interrupción de negocio que es resultado de esta pérdida física. Esta parte opera básicamente como una póliza de daños, muy parecido. Y con eso quiero terminar mi presentación describiendo un caso de estudio que tenemos, que es un cliente nuestro, es del sector de la infraestructura crítica. Es una gran empresa de servicios públicos, multiservicios con presencia en Colombia, América Central, México y Chile. Y los servicios que ofrece es energía, ambos en generación, transmisión y distribución, agua, gas natural, gestión de residuos y telecomunicaciones. Entonces es una empresa muy grande que está activo en muchos diferentes sectores. Ellos, como son una empresa muy grande y tienen las capacidades dentro de la organización para hacer su propio estudio, hicieron un estudio de su ciberseguridad en el que identificaron sus vulnerabilidades cibernéticas y como consecuencia de este estudio, la conclusión fue que su principal preocupación debería ser la cobertura de daños a la propiedad. Ellos identificaron que tenían una muy buena seguridad dentro de su sistema informática, entonces querían enfocarse en los riesgos asociados con la tecnología operativa. En consecuencia, ellos solicitaron un seguro de riesgo cibernético con la cobertura de daños a la propiedad y interrupción del negocio. Nosotros, como su corredor de seguros, ofrecimos las siguientes soluciones a ellos. Trabajamos con ellos para hacer un análisis del mercado, donde identificamos quién fueron los proveedores que podían ofrecer este producto específico con la cobertura de daños materiales, cuánto era la capacidad máxima en el mercado que podían acceder y si pudieron dar cobertura, perdón, eso ya lo mencioné. Luego hicimos el gap analysis que mencioné antes, revisamos todas sus pólizas para identificar cuáles eran los vacíos relacionados con los riesgos cibernéticos, para identificar cuáles eran los riesgos que tenían que transferir al mercado de cyber. Análisis de cobertura, cuando habíamos identificado los líderes para la cobertura, hicimos un análisis de los productos que ofrecieron para identificar cuál tenía la cobertura más amplia. Y luego trabajamos en una póliza hecha a medida. Entonces cogemos este producto y hicimos mejoras y cambios para que esté hecha a la medida para los riesgos específicos de esta empresa. Creo que este póliza fue la primera de su tipo, o sea, el primer póliza de cyber que vino con la cobertura de daños físicos en toda la región. Y a través de eso estamos viendo mucho interés de empresas del sector de la infraestructura crítica, incluyendo petroleras, empresas de energía y empresas mineras. Creo que es muy importante que ustedes salen de esta presentación con el mensaje de que es importante saber qué tienen cobertura cubierto hoy en día, para luego mirar cómo se debería transferir los riesgos al mercado de seguros. Gracias. Bueno, muchas gracias. A mí me toca la tarea de 4:30 de la tarde hablar de seguros. Voy a tratar de no dormirlos a todos. Yo sé que por lo menos allá atrás los 3 de ellos no se van a dormir. Los demás tienen licencia y cualquier cosa que quieran preguntar en cualquier momento, por favor. Parte de la tarea que nosotros manejamos hoy en día es el tema de pontificar y de explicarle a los clientes realmente qué es el riesgo cibernético, ¿sí? Hoy en día todo el mundo habla de riesgo cibernético. Mis hijos de 10 y 13 años hablan de riesgo cibernético, ¿sí? Cuando empiezan a pedir la nueva tablet, el nuevo celular, ¿sí? Pero digamos que la concepción de riesgo cibernético desde la esencia del seguro también la tenemos que empezar a discutir y poner sobre la mesa. Es un mecanismo, como decía Elizabeth, para transferir parte de los riesgos estratégicos, ¿sí? De la compañía, pero básicamente se da el riesgo cibernético por el tema de manejo de datos, ¿sí? Aplicaciones, ¿sí? Servicios y por todos los activos de tecnología de información que manejamos hoy en día, ¿sí? Evidentemente, gran parte de los activos de las compañías hoy en día son intangibles, ¿sí? Ustedes son una industria
en la cual no solamente los activos físicos son importantes, sino que empiezan también a cobrar mayor importancia los activos no físicos, ¿sí? Toda la data que manejan y el acceso que sus canales de comunicación puedan llegar a tener, ¿sí? Les pido disculpas, los colombianos y el aire acondicionado no nos la llevamos bien. Voy a tratar de no toserles encima toda la presentación. Hoy en día este es el escenario que tenemos en cuanto a temas de cibercrimen, temas de phishing, de skimming, ransomware, estafa por suplantación, phishing. O sea, es un panorama bastante complejo, ¿sí? Y todo esto es lo que enfrentan ustedes en el día a día y todos nuestros clientes. Gran parte del reto que teníamos hace 2012, cuando empezamos a suscribir estas pólizas en la región, era precisamente ver cómo apoyábamos a nuestros clientes a manejar todo este tipo de riesgos emergentes, ¿sí? Y digamos que fuimos evolucionando poco a poco, identificando los riesgos, ¿sí? Y pues poco a poco hemos encontrado soluciones que hemos podido traer al mercado, ¿sí? Aquí les voy a compartir unas estadísticas de Colombia. Arranco por Colombia porque es el país que hoy en día estoy manejando en Aion, pero digamos es un panorama bastante desolador. Si el sector financiero, que es tradicionalmente uno de los sectores más atacados, pues sufre más o menos 215.000 ataques al día, ¿sí? Y cuando ya me bajo al sector energético estamos hablando de aproximadamente 20.000 ataques al día, ¿sí? Sin que exista un sector que realmente esté a salvo, ¿sí? El sector gobierno, más en nuestros países donde los procesos electorales son tan viscerales, por llamarlo de alguna forma, uno ve que los ataques al sector gobierno se siguen incrementando, en época electoral aún más, ¿sí? Luego, cuando paso ya al panorama local, al panorama argentino, Argentina es el cuarto país con más ataques, ¿sí? Al cierre del 2017 de toda la región, solamente precedido por Brasil, que en Brasil todo es más grande, ¿sí? Entonces ahí también tenían que tener más ataques. México, ¿sí? Me llamó mucho la atención la estadística de Venezuela, pero pues partiendo de la base que ya no hay mucho más que robar, pues hay que robar data, ¿sí? Entonces desde esa perspectiva, en Argentina son el segundo país en temas de phishing y ataques, ¿sí? Son el tercero en temas de malware, spam, bots y cryptojacking, ¿sí? Son el quinto en temas de ataques a la red y ransomware, y son el octavo país más amenazado por spam a nivel global, ¿sí? Entonces digamos que existe hoy en día un riesgo bastante importante en la Argentina. Y evidentemente desde el punto de vista de seguro, ¿sí? Es un reto mayor. ¿Por qué? Porque el regulador local lleva desde el 2012 tal vez tratando de aprobar los primeros clausulados, las primeras pólizas, y todavía no lo ha hecho, con lo cual se implica un reto más grande para la transferencia de ese riesgo. Nosotros en Aion, al igual que los grandes, los major brokers, hacemos nuestros propios estudios sobre mapas de riesgo. Desde el 2007 el tema de riesgo cibernético ya venía apareciendo, ¿sí? Dentro de los principales riesgos se ubicaba en el puesto 19, y ya en nuestra última encuesta del 2017 ya ubica el quinto puesto, ¿sí? Es una sensibilización bastante fuerte. Ocupa el número uno, la principal preocupación para los clientes del sector de aviación, educación y gobierno, ¿sí? El tema de aviación, pues, de hecho hace un par de años cuando estábamos lanzando en AIG los wordings a través de la región, el primer caso que se nos presentó fue el de una línea aérea, una compañía de aviación, que le atacaron su página, ¿sí? Y no pudo vender tiquetes online durante un par de días, ¿sí? Ese fue el empujón que recibimos para poder cerrar ese primer negocio, ¿sí? Porque digamos que todo el mundo decía, bueno, pero puede ser solamente un tema de lucro cesante o business interruption.
pero cuando ya la página se vio vulnerada, ya el cliente dijo esto va mucho más allá, ya puede ser mi infraestructura la que puede ser atacada. ¿Sí? Ya cuando entramos al sector de ustedes, ¿sí? Aquí empezamos a ver dónde están los principales riesgos, las principales preocupaciones y hacia dónde quieren invertir las compañías. Evidentemente el principal riesgo que se mapeó para el tema de oil and gas, para el sector de oil and gas, era el tema del precio de los commodities, ¿sí? Luego venía el riesgo político, riesgo regulatorio, obviamente la crisis económica, y luego aparecía business interruption, environmental risk y cyber risk, ¿sí? Con un crecimiento importante, ¿sí? Y es hacia dónde quieren apuntar, ¿sí? Las compañías en este momento de transición. O sea, estamos viendo que los precios de los commodities ya se están recuperando, ya hay más dinero para poder invertir, ¿sí? En temas de seguridad. Antes la mayoría de las empresas estaban en modo de supervivencia, pues en este momento, cuando ya el escenario parece pintar mejor, empiezan a aparecer estos riesgos en los cuales las compañías sí quieren empezar a invertir, ¿sí? Este es básicamente para el sector de oil and gas, en dónde se materializa, ¿sí? Y en dónde se origina el riesgo cibernético, ¿sí? Tenemos temas de business interruption, corporate social responsibility, todo el tema de los directores y administradores, ¿sí? No me quiero detener en cada uno de estos, pero hay temas de product recall, hay temas de concentration, temas de competencia, y algunos de esos temas, ¿sí? Son asegurables, ¿sí? A través de pólizas, como lo mencioné Elizabeth al principio, y lo importante aquí es determinar cómo se materializa, ¿sí? Cómo se materializan estos leads en el riesgo, ¿sí? El principal, pues obviamente, es un tema de business interruption, que puede llegar a tener cobertura bajo ciertas pólizas, temas de cash flow, liquidez, temas de reputación, ¿sí? Evidentemente, en el momento en que se presente un ataque, un evento de proporciones importantes, esto es algo que termina en la palestra pública rápidamente, ¿sí? Por lo tanto, el costo reputacional para las empresas es importante. De acuerdo a la mayoría de las reglamentaciones de la región, la participación de los miembros de junta y de los administradores en el tema de mitigar el riesgo cibernético es súper importante, ¿sí? Ya existen responsabilidades legales a título individual. De hecho, por ejemplo, en Colombia, ya para el sector financiero ya existe una norma, ¿sí? La obligación de tener un modelo de riesgo cibernético, como existía de riesgo de crédito, de riesgo de liquidez, de riesgo de interés estructural. Y las normativas hacia el sector real, ¿sí? Cada vez ya tienen más dientes, ¿sí? Y las multas empiezan a caer una detrás de otra. De hecho, en lo corrido del año, de acuerdo a las últimas estadísticas, en Colombia, multas por violación de datos únicamente, solamente violación de datos, suman casi $7 millones en lo corrido del año. Entonces, digamos que sabemos que con la implementación de regulaciones como GDPR en la Unión Europea y las réplicas en cada uno de los países a nivel local, estas multas van a seguir llegando y cada vez van a llegar en mayores proporciones. Los ciudadanos empiezan a ejercer con mayor fuerza sus derechos, ¿sí? Y por lo tanto todo el tema de la participación de miembros de junta a nivel individual dentro de los sistemas de riesgo cibernético va a ir cobrando mayor importancia. Evidentemente hay temas de falla tecnológica, hay temas de terrorismo y sabotaje, ¿sí? Y pues, la responsabilidad civil frente a terceros. En el sector de oil and gas, nosotros hemos determinado cuáles son los principales aspectos que son asegurables, los que son parcialmente asegurables, ¿sí? Y los que definitivamente deben ser asumidos con capital propio de cada entidad, ¿sí? Lo que es daño a la reputación o a la marca, tanto a la sociedad, a la empresa, ¿sí? Como a la persona. Normalmente cada vez que hay un evento de violación de datos, al
trimestre, las personas encargadas de la administración de la información ya son diferentes, ¿sí? Cuesta cabezas. Temas de riesgo o incertidumbres políticas, que también existen coberturas para eso, de pronto no a través de una póliza de cyber, pero pueden ser transferidos a través de otros mecanismos, ¿sí? Fallas tecnológicas, fallas de sistemas, conducta no ética, es decir, infidelidad de empleados, ¿sí? O actos de terceros, y los temas de redes sociales, falta de infraestructura, ¿sí? Y la responsabilidad social corporativa. Finalmente, es importante entender de dónde están proveniendo los ataques, ¿sí? Estas son estadísticas donde vemos que el grueso de los ataques sigue siendo externo, ¿sí? Existe una participación del riesgo por parte de empleados que empiezan a sacar información o a venderla, pero el grueso, ¿sí?, de los ataques sigue siendo externo. Adicionalmente, ¿qué motiva estos ataques? Para tratar de entenderlos. Al final del día esto se resume a un tema principalmente, y es dinero, ¿sí? Siempre hay un fin económico detrás de estos ataques, algunos son más exitosos que otros, pero definitivamente yo creo que los eventos de los últimos meses, como en Chile, como en México, donde básicamente eran ataques a entidades financieras, eran buscando el hurto de dinero. El de Chile se disfrazó como un ataque y una denegación de servicio, pero por lo que había por detrás era básicamente un hurto de dinero, ¿sí? El de México sí fue claramente un ataque a los cajeros, ¿sí? Y pues evidentemente en búsqueda de dinero. En el tema de quién está atacando hoy en día al sector de las industrias pesadas, el 89% son externos, apenas el 13% es interno, ¿sí? Y a través de qué se busca, ¿sí? El 32% del objetivo de la información es información personal, 30% secretos industriales y el 24% de credenciales. Aquí es importante tener presente que casi el 70% de los ataques es por medio del hackeo, ¿sí? Y al final del día el hackeo, cuando uno tiene, como decía Elizabeth, cuando uno tiene el celular, la nevera, la pecera, el carro conectado a algún dispositivo, por algún lado va a entrar el ataque, ¿sí? Hace poco tuvimos un cliente, un casino en Estados Unidos, que se vio hackeado por medio de la pecera, ¿sí?, que tenían a la entrada del casino. La pecera estaba conectada por internet para manejar la temperatura, la dispensada de la alimentación de los peces, y el ataque se sufrió y se originó a través del sistema de la pecera, con lo cual en mi casa ya no hay pecera, ¿sí? Ya la devolvimos. Estos son los principales riesgos que hemos identificado, ¿sí?, dentro del sector de oil and gas, ¿sí? Evidentemente los sistemas que ustedes manejan contienen una gran cantidad de datos, ¿sí?, tanto confidenciales como personales, y evidentemente el reto es proteger ese activo. ¿Listo? Obviamente, como lo mencionaban anteriormente, los recursos asignados a seguridad física generalmente y tradicionalmente eran más importantes que los recursos que se asignaban a la seguridad informática, ¿sí?, y a la inseguridad de los sistemas. En épocas de vacas flacas, como decimos en Colombia, evidentemente los presupuestos se apretaban, y hoy en día estamos viendo a muchas compañías del sector oil and gas haciendo el catch up, ¿sí?, e invirtiendo en temas de seguridad informática. El tema de, obviamente, el uso de los sistemas, cada que ustedes manejan, pues, una violación a esos sistemas, una infiltración, puede generar una serie de pérdidas inmensas, ¿sí?, que ya hemos visto. Pues Elizabeth mencionaba algunos casos, pero pues somos conscientes que hay una cantidad. De hecho, la semana pasada el ataque al puerto de Barcelona nuevamente volvió a afectar, ¿sí?, parte del flujo de gas y de petróleo que estaba pasando por el puerto. ¿Listo? Y pues por último, la interrupción del negocio, el business interruption, que es uno de los componentes para nosotros, y de acuerdo a mi experiencia, más importantes al momento de transferir parte del riesgo cibernético.
Aquí hay otro recuento de riesgos que pueden ser desde la manipulación y transferencia de datos por parte de terceros. Ustedes tienen unos niveles de subcontratación, de uso de contratistas y subcontratistas muy importantes. Y recuerden que en la mayoría de las regulaciones del continente, la responsabilidad civil no es delegable. Es decir, que ustedes contratan a un contratista, valga la redundancia, ustedes son solidariamente y legalmente responsables por todo lo que esa persona pueda llegar a causar, ¿sí? Evidentemente el tema de la dependencia de los proveedores de temas de tecnología es supremamente importante. ¿Listo? La falta de actualización de los sistemas, como les mencionaba antes, con precios deprimidos, pues difícilmente se priorizaba en este tipo de inversiones, ¿sí? Y hoy en día estamos viendo un fenómeno bastante particular y es la transferencia de data hacia la nube, ¿sí? Las empresas hoy en día ya no quieren tener los armarios llenos de servidores, ¿sí? Cuartos repletos de servidores para ocupar espacio y tener un gasto fijo, y prefieren más bien transferir esa función a servicios de la nube. Ese es un riesgo que hoy en día enfrentan todos nuestros clientes, es decir, yo le transferí, ¿sí? Mi data a un proveedor de nube, pero el proveedor irresponsablemente o responsablemente sufre un ataque, ¿sí? ¿Qué pasa con esa información? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Sí? Gran parte de esa responsabilidad hoy en día la podemos transferir a una póliza de seguros, pero toca hacer las declaraciones al asegurador en su momento. Evidentemente el tema de los dispositivos y productos conectados que ya hemos mencionado, ¿sí? O la transmisión de información a destinatarios incorrectos, que puede ser producto de un error, ¿sí? Si ustedes están metidos en la mitad de un proceso de M&A y en lugar de enviarle el correo al destinatario que era, se lo mandan a Sergio.i.torres en Aon, seguramente para mí sería una oportunidad de negocio, ¿sí? Y ustedes verán expuestos gran parte de su responsabilidad, ¿sí? Entonces son temas que se pueden originar en un simple error, ¿sí? Pero son temas que también generan responsabilidad. Aquí un mapa que quería compartir con ustedes, que es un mapa de vulnerabilidades para operaciones upstream, ¿sí? Y para temas de O&S oil and gas y operaciones, donde está claro que en la etapa de producción, ¿sí? Y de desarrollo, ¿sí? Es cuando mayor riesgo enfrentamos. Y aquí es importante tener presente que, como mencionaba Elizabeth, hay momentos, ¿sí? En los que vamos a hablar de responsabilidad de datos y habrá otros momentos en los que vamos a hablar de lesiones personales y daño material, ¿sí? Aquí es súper importante poder combinar las capacidades de los mercados locales, mercados de seguros locales y mercados internacionales para poder cubrir ambas puntas, ¿sí? Nosotros hoy en día en Colombia estamos trabajando con una gasera en el desarrollo de su programa de cyber, y gran parte de la preocupación, ¿sí? Es un ataque a su sistema de control que produzca una fuga de gas o un estallido en la red domiciliaria de Bogotá, ¿sí? Evidentemente esto es un tema catastrófico donde tenemos que buscar capacidades súper especializadas que en el mercado local no se encuentra, pero los grandes brokers, los grandes grupos tenemos la capacidad de ir a mercados offshore, ya sea Miami o ya sea Londres, y poder encontrar soluciones para la transferencia de ese riesgo. Aquí es importante obviamente ver el tema de el tema de el manejo de información, ¿sí? En cada uno de los procesos del sector, ¿sí? Perdón. Aquí otros ejemplos en los cuales la industria de oil and gas ya sufre ataques, ¿sí? Hace unos días, a principios del mes de octubre, unos pipelines de gas en Estados Unidos tuvieron que cerrar su operación durante unos días, ¿sí? Porque sufrieron un ataque. Ahí ya, entonces uno empieza a preguntarse, bueno, el business interruption o lucro cesante, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo lo cuantificamos? ¿Sí? Por el cierre de la operación de varios
durante varios días, ¿sí?, de la operación. Eso está cubierto en la mayoría de las pólizas, ¿sí? Es una forma de transferir ese riesgo. El otro caso, como les mencionaba, fue el puerto de Barcelona, ¿sí?, a principios de mes, ¿sí?, a finales del mes pasado, donde nuevamente, ¿sí?, el flujo de gas y de petróleo que pasa por el puerto de Barcelona se vio suspendido por un ataque, ¿sí? Evidentemente el lucro cesante es importante, pero también es importante determinar cuál es el riesgo que un ataque a esos sistemas pueda derivar en una explosión, daños a personas, daños a terceros, daños propios y daños físicos nuestros, ¿sí? Y por lo tanto llegar a una cuantificación de ese riesgo es súper importante, ¿sí? Ahora, aquí digamos que compartía algunos mecanismos de control de riesgo informático. La mayoría de las grandes compañías del sector de oil and gas ya las han incorporado. Los clientes que hoy en día estamos manejando en la región nos han confirmado que manejan todo este tipo de mecanismos. La gran mayoría son relativamente sencillos, ¿sí? Obviamente es un tema de manejar contraseñas, o bueno, son sencillas para los que tienen memoria. A mí cuando me ponen una clave de más de 8 dígitos, yo ya me empiezo a enredar, pero contraseñas seguras, cifrado de datos, temas de firewall, ¿sí? Hay un tema de exigir garantía de transferencia de riesgo. Muchas veces nuestros grandes clientes se nos acercan y nos preguntan: Sergio, ¿cómo podemos manejar este riesgo? Y es parte del ejercicio que hacemos, como mencionaba Elizabeth en su momento, cada uno de los grandes corredores lo hace a su manera, pero parte de lo que nosotros estamos sugiriendo es: no solamente asegúrese usted, obligue a que sus proveedores también se aseguren, porque parte de la responsabilidad va de forma solidaria, ¿sí? Entonces parte de lo que estamos recomendando es: usted, gran multinacional, tome su póliza, pero obligue a sus proveedores a tomar una póliza, un seguro, una transferencia de riesgo, para que en el evento de un siniestro sea la primera póliza que opere como capa primaria, y luego tengamos para eventos catastróficos nuestras propias pólizas, ¿sí? Obviamente temas de segregación de red, protocolos de autenticación, parchados de la red, ¿sí?, y creación de políticas administrativas, sobre todo el manejo de la información que circula a través de la compañía. No solamente es un tema de almacenamiento, también abarca cómo destruimos la información, ¿sí? Y parte de las responsabilidades legales que impusieron las reglamentaciones como GDPR es precisamente eso, ¿sí? Quién recolecta, quién almacena y quién destruye, y el cómo, ¿sí? Todo eso son puntos que son súper relevantes. Sin embargo, no todo es grave, hay formas de transferir el riesgo. Hoy en día estamos viendo a nivel regional, ¿sí?, en Latinoamérica, jugadores que están suscribiendo pólizas de cyber, ¿sí? Evidentemente ustedes tienen el tema de la ausencia de una aprobación por parte del regulador, tienen la otra mano, que es el tema de la posibilidad de suscribir pólizas por la figura de grandes riesgos, que creo que la única ventaja de la evaluación que están enfrentando es que cada vez llegar al valor de grandes riesgos es más fácil, ¿sí? Hoy en día estamos hablando de casi $1 millón, con lo cual la mayoría de las aseguradoras podrían emitir pólizas por grandes riesgos en cyber. Ahora, llegar a decir que con $1 millón vamos a quedar bien protegidos es parte del ejercicio que haremos con cada uno de ustedes, pero hoy en día tenemos jugadores en orden alfabético como Berkeley, Chubb, Liberty. Bueno, aquí tengo SBS, pero SBS es el antiguo AIG, ¿sí?, que en algunos países se llama Southbridge, en otros se llama Fairfax, ¿sí?, pero que a nivel regional siguen suscribiendo el tema de cyber. Obviamente Sura, que para el mercado colombiano es súper importante, que también está participando aquí en Argentina, y jugadores como Zurich, ¿sí? Evidentemente estas capacidades las tenemos que conjugar muchas veces con el mercado de reaseguro, ¿sí? Evidentemente Londres sigue siendo el hub
de seguros más grandes, y pues obviamente nosotros a través de nuestros brazos de reaseguro combinamos muchas veces las capacidades de estas aseguradoras con lo que podemos ver a nivel local. Pensaba rápidamente ir por las fases por los componentes de las pólizas que estamos viendo hoy en día, pero creo que eso es rematarles un poquito lo que ya Elizabeth les comentó. Para nosotros las pólizas hoy en día están evidentemente armadas en tres fases, en tres grandes componentes: pérdidas propias, pérdidas de terceros, o sea, temas de responsabilidad civil, y los temas asistenciales. ¿Sí? Entonces creo que me voy a saltar rápidamente este tema. En pérdida propia, como les comentábamos, restauración de datos, todo el tema de riesgo reputacional, ¿sí? El tema de business interruption por fallas en la red o por fallas en los sistemas, ¿sí? E incluso, ¿sí?, por fallas del negocio de nuestros proveedores, ¿sí? Digamos que ahí es importante recoger todos los posibles riesgos. Y evidentemente lo que para nosotros es uno de los componentes más críticos al momento de colocar una póliza, porque ustedes son expertos en su negocio, ustedes no son una compañía de sistemas, no son proveedores de sistemas, motivo por el cual todo el tema de gestión de crisis, orientación jurídica, ¿sí?, tema de call center. Recuerden que si hay obligación de notificar, ¿sí?, a cada una de las personas, el proceso de notificación y monitoreo por persona, ¿sí?, ya hay rangos de precios que oscilan entre 150 a 250 dólares por persona. Y lo que estamos viendo hoy en día en los ataques de hurto de información es que generalmente se llevan 100.000, 200.000, 1 millón, 5 millones de datos. Multipliquen 150 o 250 por el dato que pierda, ¿sí? Esta es una labor titánica que podemos transferir a las pólizas de seguro. El tema de monitoreo de crédito, la obligación que existe en algunas regulaciones donde básicamente la persona responsable de la información tiene que asegurar al titular que sus datos no están siendo utilizados para la constitución de créditos, constituciones de operaciones comerciales, existe, motivo por el cual parte de esos costos los podemos hoy en día transferir hacia pólizas. Y por último, todo el tema de pagos de riesgo de ciberextorsión, ¿sí? Hoy en día no es solamente pagar los 10, 20 bitcoins que me exige el ciberdelincuente, sino muchas veces es contratar a alguien que se meta en la deep web y vaya y me busque mi información que está almacenada allá, ¿sí? Esos son parte de los valores agregados que las aseguradoras hoy en día están poniendo sobre la mesa. Evidentemente, para una industria como la de ustedes es súper importante todo el tema de daño a la propiedad, ¿sí? Manipulación de los sistemas y ataques pueden generar pérdidas hacia terceros de montos astronómicos. Como les mencionaba, el tema del IoT, ¿sí?, cobertura para la cadena de suministros, el tema de la nube. En algunos países de la región, ¿sí?, hay un tema de pago de multas, ¿sí? Evidentemente las multas que impone GDPR, que pueden llegar a ser hasta 20 millones de euros, 25 millones de dólares, ¿sí?, con un componente de extraterritorialidad. Es decir, si ustedes operan aquí de forma local, pero almacenan datos de empresas o ciudadanos europeos y son objeto de un ataque, ustedes pueden llegar a ser multados por las autoridades europeas a pesar de no estar físicamente en el territorio europeo, motivo por el cual clientes nuestros, por ejemplo cadenas hoteleras, ¿sí?, levantan la mano a cada rato y preguntan, Sergio, yo almaceno datos de turistas, ¿sí?, información personal. En Colombia hay un tema de turismo médico, ¿sí?, donde se mezclan los dos temas, datos personales más historiales clínicos, ¿sí? Y esos son el tipo de exposiciones que estamos viendo hoy en día. El pago de las multas en algunos países está autorizado. En Brasil, de hecho, hace poco hubo una reglamentación en la cual imponían la obligación de cubrir las multas, ¿sí? En Colombia
y en la mayoría de los países en D&O se hablaba de la no asegurabilidad de las multas, pero en cyber, dado que no hay un componente doloso, ¿sí?, que origine el caso, yo como administrador del sistema y de la red de mi empresa, pues no cometo un acto doloso, ¿sí?, al permitir que otro me ataque, ¿sí? Realmente es una consecuencia, motivo por el cual hoy en día, como les comentaba, ya hay pagos, ¿sí?, de multas por parte de aseguradores en la región. Ahora, no es un cheque en blanco, las pólizas de cyber no lo cubren todo, ¿sí? Y es por eso que el análisis detallado, uno a uno, tailor-made con cada uno de nuestros clientes es importante. Muchas de las discusiones que hemos tenido este año eran precisamente sobre el tema de pérdida de dinero o títulos valores. Los casos de México, de Chile, pues levantaron muchas preguntas, y muchos de nuestros clientes nos decían: no, pero es que yo ya tengo póliza de crimen por computador, o tengo una póliza de infidelidad de riesgos financieros ya constituida, eso ya está cubierto. Cuando vamos y explicamos donde básicamente la diferencia es pólizas de infidelidad de riesgos financieros, pólizas bancarias, cubren dinero, títulos, valores, mientras que la de cyber, ¿sí?, cubres data, ¿sí?, como origen de cobertura, a pesar pues de los nombres que pueda tener una póliza de crimen por computador. La diferencia es importante, y es básicamente llegar a la conclusión que estamos hablando de productos complementarios, ¿sí?, claramente no sustitutos. Hay algunos mercados donde uno puede ir metiendo unos sublímites pequeños y lo puede ir manejando, pero nunca van a ser sustitutos completos, o por lo menos por ahora. El tema de social engineering, que es un tema que estamos viendo hoy en día, de hecho en Colombia tengo un cliente de la industria de ustedes, de oil and gas, que transfirió casi $3 millones basado en un correo donde el destinatario original era algo así como Sergio.Torres, y llegó un correo desde Sergio.Torres pero con Z, ¿sí? Y el empleado de buena fe, ¿sí?, transfirió los recursos obedeciéndole a lo que parecía ser una instrucción interna. Claramente no hay una infidelidad por parte del empleado, claramente no hay un hackeo, ¿sí?, no hay una intrusión en los sistemas, y ese tipo de eventos no están cubiertos bajo una póliza de cyber normal, ¿sí? De hecho puede llegar a estar cubierto en una póliza de infidelidad de riesgos financieros con un endoso particular de social engineering, ¿sí? Y evidentemente el tema de criptomonedas. El tema de criptomonedas es que todavía no nos ponemos de acuerdo de qué es, ¿sí?, si es data, ¿sí?, o si realmente es dinero, títulos, valores, ¿sí? Como es un híbrido, la gran mayoría de los mercados todavía no lo tienen claro y no se animan, ¿sí?, a dar esa cobertura. Nosotros a principios de año, a través de nuestra oficina en Londres, desarrollamos unos textos para incorporar en las pólizas de infidelidad para poder darle cobertura a ese tipo de activos. No está disponible al 100% en Latinoamérica, pero poco a poco lo estamos trayendo. Listo. Espero no haberlos dormido, la tarea no era fácil. 5 de la tarde hablar de seguros. Yo trato de no hacerlo en mi día a día normal. Muchísimas gracias. Tengo una preguntita, ¿puede ser? Para cualquiera de los dos. Primero, muy interesante la exposición y entender qué tipos de cobertura. La mayoría de las coberturas sin duda muestran mucha experiencia en la parte de IT. Te pregunto respecto a Colombia, porque por ahí es lo que más conoces, pero puede aplicarse a cualquier otro mercado que me quieras contestar. En Colombia hay, en la parte de infraestructuras críticas, por lo menos para electricidad, un estándar de seguridad que fue aplicado desde el año 2014. ¿Hace diferencia para ustedes cuando hacen el análisis de la prima si es que el operador que los va a contratar, que va a contratar el seguro, está en compliance con alguna norma
o de hecho está certificado con alguna regulación, o cómo manejan, digamos, esa mejora que puede traer el operador en el precio que tiene que pagar en su seguro. Como broker te digo que sí, debería ser una diferencia, ¿sí? El punto de arranque es una administración eficiente del riesgo, ¿sí? En el momento en que ustedes alcanzan una certificación de ese calibre, el nivel de compliance demuestra una madurez en la gestión de su riesgo, y por lo tanto debería, ¿sí?, en el mejor de los mundos, traducirse en una mejora en nivel, puede ser de prima o puede ser deducible, ¿sí?, o puede ser de mayores coberturas. El tema, y era como lo decía Elisa, tampoco es que contemos con 60, 70, 80 jugadores en la región, ¿sí?, que quieran suscribir los riesgos. Entonces, muchas veces la falta de oferta, ¿sí?, juega en nuestra contra, ¿sí? Entonces, evidentemente, ese escenario en un mercado como Londres, ¿sí?, me permite obtener mejores precios, pero como al final del día tengo que contar en la mayoría de nuestros países tenemos que contar con una aseguradora local para poder emitir la póliza, no me genera un impacto directo, ¿sí? Yo quisiera que sí. Cuando me siento a hablar con las aseguradoras muestro las certificaciones de mis clientes, pero evidentemente todavía la capacidad está limitada. O sea, si en Londres existe una regulación y yo puedo demostrar que estoy en compliance, ni siquiera certificado por un tercero, pero que sea en de hecho, compliance. el ejemplo típico es el DIC, DIL, ¿sí?, de las tarjetas de crédito, ¿sí? La mayoría de nuestros clientes del sector financiero, cuando dicen que son compliant, ¿sí?, eso es una buena gestión del riesgo, ¿sí? Si dicen que no, inmediatamente se sube la prima, ¿sí? Yo no creo que hayamos llegado al punto de que decir que sí, inmediatamente me baje la prima, ¿sí? El decir que no cumples, evidentemente te castiga, pero todavía necesitamos que lleguen más jugadores a competir, más aseguradoras a competir, aunque eso va a ir en detrimento de nuestros ingresos como corredores, pero evidentemente necesitamos más jugadores locales para que ese tipo de certificaciones empiecen a realmente impactar positivamente el pricing, ¿sí?, y que no hayan más siniestros. En el momento en que haya siniestros, a pesar de todas las certificaciones, los precios se van a endurecer. Pero, por ejemplo, en el caso de YPF que contó hoy, ellos generaron un programa y ya tienen durante varios años y tienen una perspectiva de cómo va a crecer ese programa de seguridad que mitiga riesgos que ellos han identificado. ¿Eso significa que la prima de YPF va a ser menor que la de otro jugador que no tenga ese programa generado? De tamaños similares, sí, en industrias similares, uno diría que sí. Teóricamente diría que sí. Pero no hay porcentajes definidos a eso. Regla de 3 todavía no lo hay. Esto todavía hay mucha... Sí, en este tema todavía no es tan científico como para poder decir, mira, estas 4 certificaciones o estos 4 parámetros de operación te representan un 10% o menos de prima. Yo no lo he visto, ¿sí? No sé si... Solo para agregar un comentario a eso, yo creo que para un riesgo como YPF, generalmente ese riesgo sí va a ser suscrito en el mercado de Londres. Y el mercado de Londres es muy distinto del mercado regional. Hay mejor conocimiento de los riesgos cibernéticos. Los mercados que suscriben, por ejemplo, los daños físicos, ellos generalmente contratan una empresa externa, expertos en ciberseguridad, y hacen una llamada con el cliente, con el departamento de ciberseguridad de la empresa para entender cómo son los controles, protocolos. Los suscriptores en general del seguro no vienen como de un mundo de ciberseguridad. Algunos sí, pero en general son suscriptores de líneas financieras que hoy en día están suscribiendo riesgos cibernéticos. Entonces creo que hay mucha variación entre cómo los diferentes mercados miran el riesgo, pero para una empresa grande petrolera, definitivamente esas cosas sí son muy importantes y impactan mucho la prima. Por favor, si alguien más quiere hacer una pregunta, le pedimos que alce la mano, así le podemos acercar el micrófono, y compartimos la pregunta a todos.
No sean tímidos, no sean tímidas, después empiezan a soltar las preguntas. Vamos, tenemos tiempito todavía. ¿Alguna pregunta más? Mi pregunta es, ¿qué tan engorroso puede llegar a ser un proceso de liquidación de un siniestro de ciberriesgo? Hicimos el análisis, compramos la póliza, encontramos la cobertura, tenemos el siniestro. ¿Qué tan engorroso o extendido en el tiempo puede llegar a ser ese proceso? Yo creo que depende de la cobertura que ha sido afectado. Si es una interrupción de negocio, pues eso es parecido a una póliza de daños en donde se puede demorar mucho tiempo en analizar la pérdida, cuál era la pérdida real, cuáles eran los casos incrementados durante este periodo que no tenían acceso a las redes o a la máquina que ha sido dañado. Entonces esto siempre es un proceso más largo donde hay que traer a los equipos de Forensic Accounting para entender cómo es la pérdida. Pero de pronto si es una pérdida de datos es un poco más fácil cuantificarlo, porque es una pérdida, o sea, es una pérdida más tangible, ¿no? Bueno, no es tangible, eso no tiene sentido, pero ¿entiendes lo que estoy diciendo? Evidentemente, el amparo que se afecte va a impactar, ¿sí?, los tiempos de respuesta. Pero yo les pongo el caso de Target, ¿sí? El caso de Target, que ya fue básicamente data, ¿sí?, lo que se perdió. La capa primaria, que la tenía ahí en su momento, ¿sí?, se consumió en menos de 4 meses, ¿sí?, desde que se notificó el siniestro. ¿Sí? Y era básicamente costos de notificación y monitoreo, era temas de relaciones públicas, ¿sí? Y digamos que dentro de la torre de los $100 millones que eso era información pública que ellos revelaron, la primera capa se consumió relativamente rápido, ¿sí? O sea, no es un siniestro de infidelidad de empleado que puede demorar 6 meses, ¿sí?, uno tratando de mostrar la intención manifiesta de causar la pérdida, ¿sí?, o una reclamación en contra de un director o de un administrador, que dado si es un proceso de investigación por parte de un regulador, pues el regulador se toma todo el tiempo que quiere, ¿sí?, para investigar. Yo creo que son procesos más expeditos, ¿sí? Te voy a ser sincero, tampoco creo que en una semana se te ajuste un siniestro, ¿sí?, pero sí creo que dentro, no sé, no me acuerdo los requerimientos legales en Argentina de cuánto es el tiempo máximo, creo que eran 30 días para contestarle al asegurado, ¿sí? Yo creo que muy posiblemente en un evento de cyber puede tomar un poquito más de los 30 días, pero no van a hacer esas investigaciones de 2 años, ¿sí?, y ustedes, bueno, ¿esto me lo van a pagar o no me lo van a pagar? ¿Sí? Solo para agregar un comentario adicional, pero eso creo que es muy importante también tener a sus proveedores listados o nombrados dentro de la póliza para que no haya algún tipo de dispute sobre los gastos que incurres en esta primera etapa del incidente. Si tienes los proveedores ya nombrados y sus tarifas acordados dentro de la póliza, entonces tienen acceso directo a esos proveedores y esos gastos ya están cubiertos. O sea, no hay... Un comentario y una pregunta que me surgió. 30 días es para que la compañía diga si el siniestro está cubierto o no, pero no para la liquidación. ¿Y qué pasa con el contingency BI eventualmente? Si el evento de cyber lo sufre un proveedor y yo estoy afectado, ¿esa cobertura es posible adicionarla a una cobertura de cyber? Sí, hay algunas pólizas que ni tienes que nombrar quién son los proveedores, simplemente dicen cualquier proveedor de servicios tecnológicos están cubiertos. Entonces, si por ejemplo tienes los datos de sus clientes guardados en el nube o dependen de un servicio tecnológico de un proveedor, automáticamente están cubiertos el contingent BI. Y en otros casos, o siempre creo que es bueno nombrar los proveedores para que haya claridad sobre los proveedores importantes de quién dependen. De hecho, hace poco en los medios había un debate sobre la importancia o la acumulación que generaban empresas como SAP, ¿sí?, donde el nivel de soporte que otorgan a las grandes empresas es tan alto que un ataque en contra de una de esas compañías a sus sistemas podría afectar un
sin número de empresas en un solo país o en una sola región. Entonces digamos que por eso parte del ejercicio es identificar esos proveedores que son críticos, ¿sí? Y evidentemente establecer la cobertura de business interruption, ¿sí? Porque básicamente ellos la operación que ellos desarrollan para ustedes va a estar cubierta, ¿sí? En el evento de un posible ataque. ¿Alguna pregunta más? Allá en el pasillo. ¿Qué tal? ¿Cómo evitan el fraude con respecto al cobro del seguro en las empresas? ¿Ustedes hacen la investigación forense? O sea, por parte de un empleado, Claro. ¿sí? Que la empresa se autocobre el seguro. Bueno, O sea, se haga algún daño. O sea, creo que en tu presentación, Elisa, estaba precisamente la exclusión, ¿sí? Claro. Ahora, un empleado que me robe a mí información, ¿sí? Está cubierto, ¿sí? Ahora, que sea la junta directiva o el gerente general, ¿sí? Eso puede recaer dentro de una de las exclusiones de la póliza. Pero, ¿cómo? Sí. O sea, en día no lo mismo. Pero a lo que voy es, parte del fraude, ¿sí? Está cubierto. El autofraude, ¿sí? Ese sí está excluido. ¿Cómo se determina? En un proceso de ajuste normal, ¿sí? O sea, cuando se acerca el personaje a decir, me robaron la información y realmente no me la robaron, sino que yo la extraje y la tengo almacenada y quiero cobrar, no sé, el ransomware que digo que me van a cobrar, se hace una investigación dentro de los 30, 60 días que normalmente se toma. Claro, ¿esa investigación la hacen ustedes? A eso voy. Nosotros como corredores de seguros no. No sé si tú ya estás en esas lides, pero ellos todavía no, gracias a Dios. Pero normalmente las pólizas incluyen dentro de la sección de servicios de valor agregado la utilización de peritos forenses, ¿sí? Que son los que entran a determinar por dónde salió la información, cuál fue el canal, quién la extrajo, dónde puede llegar a estar, ¿sí? Y todo eso se establece dentro del proceso de ajuste. Obviamente las aseguradoras subcontratan gran parte de esos servicios. Bien, muchísimas gracias Elizabeth, muchísimas gracias Sergio. Así terminamos esta primera jornada de este seminario Ciberseguridad en Infraestructuras Críticas, Riesgos, Oportunidades y Prioridades. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana para esta segunda jornada. Gracias.